El Colegio Médico denunció que la mesa asesora COVID-19 no tiene un funcionamiento reglado ni tampoco actas oficiales. El gremio intentó obtener información oficial respecto a esta instancia, pero la respuesta, firmada por la subsecretaria Paula Daza, no incluía detalles respecto a integrantes, sesiones, tampoco documentos al respecto. Vamos a conversar del tema. Estamos en contacto con el doctor Gonzalo Valdivia, miembro del Consejo Asesor COVID-19. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Buenas tardes, Sebastián. Doctor, esta información ha generado algo de controversia básicamente por la falta de claridad respecto a quienes están asesorando efectivamente al gobierno, al Ministerio de Salud en particular, para la toma de decisiones. ¿Le sorprendió lo que conocimos ayer? Sí, en cierta medida me sorprendió. Sin embargo, creo que es importante un mínimo de claridad, sobre todo para los espectadores y la ciudadanía, sí, respecto al rol de los distintos consejos o agrupaciones que han estado asesorando. Y en ese sentido, como hay elementos comunes, creo que se puede prestar a confusión. El Consejo Asesor COVID, que tengo el gusto de integrar junto con distinguidos colegas, es una instancia formal convocada por el Ministerio de Salud, que ya lleva trabajando desde enero del año pasado, en forma regular y sistemática, con distinta periodicidad, y los mismos integrantes del grupo, no obstante la formalidad de la convocatoria, consideramos desde un comienzo importante generar testimonios y minutas de nuestros acuerdos y nuestras conversaciones. Sí. Entonces, en este contexto, nuestra tarea se convoca en torno a una convocatoria formal. La mesa asesora y la consulta que me estás tú formulando es una instancia paralela, claro, que tiene otra forma de convocatoria, que se fue constituyendo de forma progresiva, se fue sumando a esto. Y de su orgánica no conozco en detalle cuál es la forma de operar y de gestionar y de sesionar. Estimo, en todo caso, siempre deseable que estas instancias deben tener dejar algún tipo de testimonio de sus acuerdos, precisamente para efectos de poder clarificar cuáles son sus recomendaciones y discutir los alcances de la misma. Sí, doctor, en ese sentido, ¿qué conclusiones saca usted respecto a la forma en la que se ha ido tomando decisiones en la estrategia sanitaria, pensando en esa entidad en particular? No en el consejo que usted integra, sino en la mesa COVID que había adelantado el Ministerio, que aportaba antecedentes técnicos y respaldo, en definitiva, para la toma de decisiones. Sí, para el proceso de toma de decisiones yo estimo que es importante que quien las toma tenga la mirada desde distintas dimensiones. Por cierto, el Consejo no solamente ofrece una mirada técnica, el Consejo Asesor COVID ofrece una mirada técnica, sino también de salud pública, claro, y por cierto de otras consideraciones. La mesa social se constituyó como una opción complementaria, ¿cierto?, con participación de entidades de la sociedad civil, de los gremios, también representación de instituciones de educación superior, sociedad científica, con la finalidad, ¿no es cierto?, de convocar una mirada complementaria. A mí me parece importante que existan esa complementariedad de visiones, considerando la compleja situación que tiene el que toma las decisiones de considerar todos estos elementos en las determinaciones finales. Sí, pero ¿es un problema, a su juicio, de transparencia solamente o es un problema de cómo y bajo qué supuestos científicos se están tomando las decisiones? ¿Cuáles son los problemas, doctor? Lo deseable, en todo caso, estimo que es dejar un testimonio de las reuniones. Puedo comprender perfectamente, porque al fragor del paso del tiempo uno olvida las urgencias y las presiones a los que fue sometido nuestro país en proceso de toma de decisiones, pero la forma en que sesionaba regularmente la mesa social era un hecho conocido. Muchas veces incluso nos encontramos el Consejo Asesor y la mesa en lugares comunes, de tal forma que es un hecho conocido que ese grupo estaba sesionando, ¿cierto? Creo que sí es conveniente, habría sido conveniente dejar algún nivel de testimonio, precisamente por lo que ha sido objeto de controversia en estos días, que es la transparencia de la información. Nosotros vivimos
tiempos distintos, exigentes en ese sentido, en términos de lo que es la transparencia y el conocimiento, no solamente para los pares, sino que para la ciudadanía, de los momentos de toma de decisiones y los alcances de esas decisiones. Me parece que hubiera sido una buena medida poder disponer de algún testimonio de ese funcionamiento, digamos, de esa instancia. Doctor, ahora el ministro Belolio esta mañana respondía a las preguntas sobre este tema y decía que esta era una falta de respeto hacia las personas que trabajan en el Ministerio de Salud, a los expertos que están asesorando al ministro, a la subsecretaria en la toma de decisiones, al trabajo técnico que se está haciendo puertas adentro, digamos, desde el ministerio. Pero hay una pregunta ahí en relación a eso, si es que es suficiente, digamos, con los cuadros técnicos que tenga el ministerio. Por cierto que ahí hay gente capaz, capacitada para abordar estas materias, no hay dudas de eso. Lo que se estaba cuestionando era el conocimiento público respecto a otras personas, a otros expertos que pudieran haber sido convocados para ir apoyando la toma de decisiones. Entonces mi pregunta tiene que ver con la suficiencia del Ministerio de Salud y de quienes componen el ministerio para tomar esas decisiones, porque en lo que se está cuestionando en definitiva es eso, qué criterios antecedentes, qué expertise es la que está respaldando la decisión, sea cual sea, la que se hayan adoptado desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Sí. Bueno, en estas circunstancias todos entendemos que hay distintos niveles en el proceso de toma de decisiones. El Ministerio de Salud le compete, por cierto, un pronunciamiento técnico o político sobre el tema, fundamentalmente técnico, y el Ministerio de Salud está equipado, organizado, estructurado de una forma adecuada desde el punto de vista de sus competencias técnicas. Sin dudas, y eso todos lo sabemos, si circunstancias especiales requieren de competencias y expertices distintos al Ministerio, eso es una práctica habitual, que el Ministerio tiene la prerrogativa de convocar esas competencias en forma excepcional, ¿cierto? Justamente para robustecer algunas funciones que pudieran ser un poco más exigentes por circunstancias especiales. El Ministerio de Salud, por cierto, toma algunas determinaciones, pero por la importancia del proceso que estamos viviendo, yo creo que es sumamente relevante el fenómeno de transparencia, ¿cierto? La exigencia de transparencia, pero también alinear los recursos disponibles que el país tiene, que son muchísimos, precisamente buscando alimentar al tomador de decisiones con los mejores elementos para que esas decisiones sean las prudentes, las oportunas y las que necesitamos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos visto en el funcionamiento como Consejo Asesor al interior del Ministerio de Salud, ¿cierto? Hemos visto que hemos tenido la posibilidad de transmitir nuestras inquietudes, hemos podido trasladar algunos juicios técnicos, eso sin perjuicio, y siempre lo hemos tenido claro, de que el que toma las decisiones no necesariamente tiene por qué recoger directamente y en su totalidad las recomendaciones del Consejo Asesor. Probablemente en las otras instancias consultivas ha ocurrido exactamente lo mismo. Sí, no es vinculante, se entiende. Doctor, ¿y qué pasa en otras partes del mundo? Países más desarrollados o países que han sido exitosos, han establecido instancias colegiadas, por ejemplo, han incorporado expertos dentro de la toma de decisiones de las respectivas autoridades. ¿Cómo se ha manejado ese tema? Pensando también, perdón, un segundo, sí. Pensando también en los alcances legales que tiene todo esto, ¿no? Quien toma decisiones se hace responsable política, pero jurídicamente también sobre los efectos que tenga. Sí, muy buena pregunta, te la agradezco en realidad porque permite además describir e informar que esta práctica de asesoramiento y consultoría es bastante frecuente y sistemática en los distintos países. Por ejemplo, en materia de inmunizaciones, así como en Chile existe un CADEI, que ya todos conocemos, bueno, en el Reino Unido existe uno equivalente, existen orgánicas relativamente universales respecto a la necesidad de asistencia por parte de los ministerios y quienes toman decisiones de estas materias. Pero sí es importante, particularmente por la inquietud que tú me planteas, es precisamente de darle la mayor formalidad posible dentro de las premuras y las exigencias y la necesidad de tomar determinaciones rápidas, dejar testimonio de tal forma, no solamente en términos de transparencia, sino para dejar una memoria histórica de los procesos para precisamente aprender de ellos. En ese sentido,
a mí me parece que una práctica básica e importante es precisamente, más allá, digamos, la buena voluntad de las personas, un mínimo esfuerzo por tratar de documentar la forma en que se llevan a cabo esos procesos. Esa es la decisión que el Consejo que integro tomó espontáneamente muy al comienzo de su trabajo y que nos ha permitido colocar muchísimas minutas a disposición muy rápidamente y en forma oportuna para la comunidad del tomador de decisiones. Bien, doctor Valdivia, gracias por conversar con nosotros esta mañana para poner más antecedentes sobre la mesa respecto a esta discusión. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián, por permitirme aclarar algunos aspectos de estas cosas que han estado un poquito confusas. Muy buenas tardes. Bien, gracias.